El cielo se oscurecía sobre Jerusalén, pero lo que se acercaba no era simplemente la noche, era el inicio de una de las páginas más oscuras de la historia. El tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, el horizonte se llenó de hierro y fuego. Babilonia había despertado. Sus ejércitos avanzaban como una tormenta indetenible. Las puertas sagradas fueron derribadas. El templo profanado. Los príncipes y sacerdotes encadenados. Los gritos de una nación entera quedaron sepultados bajo el polvo del exilio. Y sin embargo, en medio de esa tragedia, una figura emerge. Entre los prisioneros arrastrados hacia lo desconocido, hay un joven cuya vida marcaría la historia. Su nombre, Daniel. Pero esta no es solo la historia de un cautivo. Tampoco es únicamente el relato de un profeta que sobrevivió en tierra extranjera. Es mucho más. Es el inicio de una guerra invisible, una batalla entre reinos humanos que se levantan y caen, y un reino eterno que jamás será destruido. El libro de Daniel no es un simple registro del pasado. Es un código, un mensaje sellado durante siglos que todavía hoy habla a quienes tienen oídos para escuchar. Algunos creen que Daniel habló únicamente de lo que ocurrió hace milenios. Otros aseguran que en sus palabras se oculta el mapa del final de los tiempos. Y quizás lo que vio aquel joven en visiones y sueños está a punto de cumplirse delante de nuestros propios ojos. La pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú si fueras puesto a prueba como Daniel? ¿Te mantendrías fiel, aunque todos a tu alrededor se rindieran? ¿Serías capaz de permanecer en pie cuando el mundo entero se arrodilla? Este mensaje no es solo una narración para entretener, es un espejo para nuestra generación, porque lo que Daniel enfrentó en Babilonia no está tan lejos de lo que nosotros enfrentamos hoy. Presiones externas, tentaciones internas, sistemas que buscan moldearnos y la constante lucha entre permanecer firmes o doblarnos. Jerusalén arde. El cielo se cubre de nubes oscuras como si los mismos cielos lloraran. Y en medio de esa tormenta comienza la travesía de un hombre que decidió no contaminarse, no rendirse y no ceder. La historia de Daniel no empieza con un milagro, sino con una decisión. Y esa misma decisión está delante de ti hoy. Las cadenas de Babilonia no solo ataban cuerpos, también buscaban someter almas. Los prisioneros eran arrastrados por caminos interminables, desde Jerusalén hasta la capital del imperio. Entre ellos, 4 jóvenes hebreos caminaban en silencio, con los pies llenos de polvo, pero con la mirada encendida. Daniel, Hananías, Misael y Azarías habían perdido todo: su ciudad, su templo, su libertad. Sin embargo, había algo que Babilonia no podía arrebatarles: su fe. Al llegar al corazón del imperio, las puertas del palacio se abrieron como la boca de un monstruo hambriento. Allí los esperaba un nuevo mundo: lujo, esplendor y seducciones disfrazadas de privilegios. Bajo las órdenes de Aspenaz, el jefe de los oficiales, comenzaron el proceso de transformación. Sus nombres hebreos fueron cambiados. Daniel pasó a ser Beltsasar, Ananías se convirtió en Sadrac, Misael en Mesac y Azarías en Abednego. Babilonia intentaba borrar sus raíces, reescribir su identidad, moldearlos a imagen de sus dioses. El entrenamiento era riguroso. Se les ofrecía lo mejor de la mesa real: vinos aromáticos, carnes sazonadas, banquetes dignos de reyes. Para muchos, aquello era un privilegio. Pero Daniel percibió algo más profundo. No era solo comida, era consagración. Cada plato había sido ofrecido a los dioses de Babilonia, y aceptar ese banquete era aceptar un pacto invisible. Allí, en ese detalle aparentemente pequeño, Daniel tomó una decisión que marcaría su destino. No gritó, no protestó con violencia, no buscó escapar, simplemente pidió: «Te ruego que no me obligues a contaminarme». Su propuesta fue clara: 10 días de prueba, solo verduras y agua.
al final, que se comparara su estado con el de los demás jóvenes. El oficial dudó, temía la furia del rey, pero algo en la mirada de Daniel le transmitía confianza. Aceptó. Pasaron los 10 días y lo imposible ocurrió. Daniel y sus amigos estaban más fuertes, más saludables y con mejor semblante que todos los demás. Ese pequeño acto de fidelidad en lo oculto se convirtió en la primera gran victoria de su vida. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Dios honró a quienes no se rindieron a la presión, y con ello, una verdad eterna quedó escrita. Las batallas más grandes no siempre comienzan en el campo de guerra, sino en los detalles que parecen insignificantes. La historia de Daniel nos recuerda que la fidelidad se demuestra en lo secreto, cuando nadie aplaude, cuando es más fácil ceder que resistir. ¿Y tú, en qué pequeñas áreas estás siendo probado hoy? La fidelidad en lo pequeño abrió la puerta a lo extraordinario. Daniel y sus amigos fueron bendecidos con sabiduría, conocimiento y entendimiento más allá de lo común. Entre ellos, Daniel recibió un don singular, la capacidad de interpretar sueños y visiones, un regalo que pronto sería puesto a prueba en el corazón mismo del imperio. Una noche, el rey Nabucodonosor despertó sobresaltado. Su rostro estaba cubierto de sudor, su corazón palpitaba con fuerza. Había visto algo en sueños que lo estremecía hasta lo más profundo. Sin embargo, al abrir los ojos, el recuerdo se desvanecía como niebla en la mañana. Solo quedaba una sensación: temor. Convocó a magos, astrólogos y encantadores. Con voz temblorosa pero firme ordenó: «Decidme el sueño y su interpretación». Los sabios se miraron entre sí. Nunca habían recibido semejante exigencia. Se atrevieron a suplicar: «Cuéntanos el sueño, oh rey, y te lo interpretaremos». Pero Nabucodonosor se enfureció. Sospechaba de sus engaños. Con un rugido decretó la sentencia: todos los sabios morirían si no podían revelar tanto el sueño como su significado. La noticia se extendió como fuego. Daniel escuchó el decreto y pidió tiempo. Se retiró con sus amigos y juntos hicieron lo único que sabían hacer. Doblaron rodillas y clamaron al Dios del cielo. En esa misma noche, el misterio fue revelado a Daniel en una visión. Con pasos firmes y mirada decidida, fue conducido a la presencia del rey, pero no habló con orgullo, ni se atribuyó el crédito. Su primera declaración fue clara: ningún sabio puede revelar este misterio, pero hay un Dios en el cielo que revela secretos. Y entonces comenzó a narrar lo imposible. Tú, oh rey, viste una estatua gigantesca. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies mezcla de hierro y barro. Mientras la contemplabas, una piedra se desprendió sin intervención humana, golpeó los pies de la estatua y la hizo pedazos. Y aquella piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. El salón quedó en silencio. Daniel continuó: tú eres la cabeza de oro. Después de ti vendrán otros reinos, inferiores al tuyo, pero todos caerán. Al final, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, un reino eterno que no quedará en manos de hombres. Las palabras atravesaron el corazón del monarca. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, cayó postrado ante un joven hebreo, reconociendo que su Dios era el Dios de dioses y Señor de señores.
Así comenzó a resonar en los muros de Babilonia una verdad que ningún imperio podría silenciar. Los reinos humanos son temporales, pero el reino de Dios permanece para siempre. El eco de la revelación del sueño todavía resonaba en el corazón de Nabucodonosor, pero el orgullo humano es un enemigo silencioso que nunca se da por vencido. A pesar de haber reconocido públicamente al Dios de Daniel, la vanidad del rey comenzó a inflarse de nuevo. No estaba dispuesto a aceptar que su gloria tuviera un final. Así nació una idea desafiadora. Si la estatua de su sueño tenía solo la cabeza de oro, él levantaría una completamente de oro, desde la cabeza hasta los pies. Una colosal figura de más de 27 metros se alzó en la llanura de Dura, brillando bajo el sol como símbolo de su poder absoluto. Era un grito de rebelión contra la profecía divina, un intento desesperado de reescribir su destino. Un decreto recorrió todo el imperio. Al sonar la trompeta, la flauta, la cítara, el arpa y toda clase de música, todos debían postrarse y adorar la estatua de oro. Y quien no lo hiciera sería lanzado inmediatamente al horno de fuego. La multitud obedeció sin resistencia. Al primer sonido, miles se arrodillaron como olas ante el viento. Todos, excepto 3. Sadrach, Mesach y Abednego permanecieron de pie. No se escondieron, no se justificaron. Su fe era más firme que el oro del rey. Cuando fueron llevados ante Nabucodonosor, éste les ofreció una segunda oportunidad. Si ahora se postran, todo estará bien, pero si no lo hacen, serán arrojados al horno. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano? La respuesta de los jóvenes atravesó la historia. No necesitamos defendernos ante ti. Si somos lanzados al fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos. Pero aun si no lo hiciera, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua de oro. La furia del monarca encendió el horno 7 veces más de lo normal. Los soldados que los arrojaron murieron por el calor. Pero dentro del fuego, algo inesperado ocurrió. 3 cuerpos fueron lanzados atados, pero se veían 4 hombres caminando libres en medio de las llamas. El cuarto tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Cuando los jóvenes salieron, ni sus ropas estaban chamuscadas, ni un solo cabello había sido quemado. El fuego no pudo tocar lo que Dios protegía. Y una vez más, la voz del imperio tuvo que reconocer: no existe otro Dios que salve de esta manera. La fe inquebrantable no se mide en templos ni en discursos, sino en la capacidad de permanecer de pie cuando todo el mundo se arrodilla. El horno de fuego había demostrado que el poder de Dios superaba incluso a las llamas más ardientes. Nabucodonosor había confesado públicamente que no existía otro Dios como el de Israel. Sin embargo, la naturaleza humana, marcada por el orgullo, tiende a olvidar rápidamente lo aprendido. El rey de Babilonia, impresionado por un tiempo, volvió poco a poco a confiar en su propia grandeza. Una noche, un nuevo sueño llegó a perturbarlo. Vio un árbol gigantesco que alcanzaba el cielo y se extendía por toda la tierra. Su sombra cubría a hombres y animales. Sus ramas estaban cargadas de frutos para todos. Pero de repente, un mensajero descendió del cielo y ordenó: cortad el árbol, derribad sus ramas, esparcid sus frutos. Solo dejad el tronco con raíces, sujeto con hierro y bronce, y que el corazón de este hombre sea cambiado por el de una bestia, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Aterrorizado, Nabucodonosor llamó a Daniel para la interpretación. El profeta guardó silencio un momento, pues entendía la gravedad del mensaje. Finalmente, con voz temblorosa pero firme, declaró: «Oh rey, el árbol eres tú. Has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza alcanza el cielo. Pero serás apartado de los hombres y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes, y así será durante 7 tiempos,
hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos y los da a quien Él quiere. Oh Rey, acepta mi consejo, renuncia a tus pecados, practica la justicia, compadécete de los oprimidos. Quizás entonces tu prosperidad se prolongue. Pasaron los meses y la advertencia parecía olvidada. 12 meses después, mientras caminaba sobre la terraza de su palacio y contemplaba la grandeza de Babilonia, Nabucodonosor exclamó con soberbia: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para la gloria de mi majestad? En ese instante una voz resonó desde el cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti. Vivirás con los animales del campo hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. La palabra se cumplió al momento. El hombre más poderoso de la tierra fue reducido a la locura. Su mente se nubló. Su cuerpo se volvió como el de una bestia. Vagó por los campos comiendo hierba, empapado por el rocío, con el cabello largo como plumas de águila y las uñas como garras de ave. Solo al levantar los ojos al cielo, su razón volvió. Humillado, Nabucodonosor proclamó: Alabo y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que él hace es justo y verdadero, y él puede humillar a los que caminan con soberbia. La lección era clara: ningún trono, por más dorado que sea, se sostiene ante el orgullo, y ningún corazón, por más endurecido que esté, queda fuera del alcance de la mano de Dios. Los días de Nabucodonosor llegaron a su fin, pero el espíritu de orgullo no desapareció de Babilonia. Su nieto, Belsasar, heredó el trono con una actitud aún más insolente y arrogante. Mientras su abuelo había sido humillado hasta reconocer al Altísimo, Belsasar se burlaba abiertamente de todo lo sagrado. Una noche, en el corazón del palacio, el joven rey organizó un banquete colosal para 1000 nobles. La sala se llenó de música, vino y risas desbordadas. Mujeres danzaban, sacerdotes paganos entonaban cánticos profanos, y la atmósfera era una mezcla de euforia y desenfreno. En medio de aquella orgía de poder, Belsasar tuvo una idea macabra. Ordenó traer las copas y utensilios de oro que Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Con aquellas vasijas sagradas, consagradas al Dios de Israel, levantó un brindis en honor a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Las copas sagradas fueron profanadas entre carcajadas y burlas, pero de repente el ambiente cambió. El murmullo de la multitud se apagó, el sonido de las cuerdas se detuvo. Un silencio frío recorrió el salón. En la pared iluminada por antorchas apareció una mano sin cuerpo, cuyos dedos ardían como fuego, trazando palabras que brillaban con luz sobrenatural. Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rostro del rey palideció. Sus rodillas temblaban. Su orgullo se desmoronó en un instante. Ordenó llamar a magos y adivinos, ofreciendo riquezas y poder a quien pudiera descifrar el misterio. Pero ninguno entendía el mensaje. Fue entonces cuando la reina madre, recordando los días de Nabucodonosor, habló con solemnidad. Hay en tu reino un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos. En los días de tu abuelo, reveló misterios que nadie podía entender. Su nombre es Daniel. Daniel fue traído ante el rey. El monarca intentó seducirlo con promesas de púrpura, oro y honores. Pero el profeta lo interrumpió con firmeza. Quédate con tus regalos y da tus premios a otro. Yo leeré las palabras y te diré lo que significan. Con voz clara, Daniel reveló el juicio. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y ha llegado a su fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Esa misma noche, mientras Belsasar dormía embriagado,
Los ejércitos persas desviaron las aguas del Éufrates e ingresaron a la ciudad. Babilonia, la capital indestructible, cayó en una sola noche, y el rey que se burló del Dios eterno fue hallado muerto entre sus banquetes. La mano que escribió en la pared no solo dictó el fin de un imperio, escribió una advertencia eterna. Toda soberbia humana tiene su límite ante la justicia de Dios. Babilonia había caído, pero Daniel permanecía en pie. El tiempo había pasado, los imperios cambiaban, los reyes morían, pero la fidelidad de aquel joven hebreo, ahora anciano, seguía siendo la misma. Bajo el nuevo gobierno de Daniel. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Darío el Medo, Daniel se destacó por su integridad y sabiduría, hasta el punto de que el rey consideraba ponerlo sobre todo el reino. Ese favor despertó envidia entre los altos funcionarios. Buscaron motivos para acusarlo, pero no hallaron corrupción ni negligencia en él. Su vida era intachable. Entonces comprendieron: nunca encontraremos falta contra este hombre a menos que sea en la ley de su Dios. Con astucia conspiraron contra Daniel. Se presentaron ante Darío con halagos y una propuesta aparentemente noble, un decreto real que durante 30 días prohibiera orar a cualquier dios o persona, excepto al rey. El monarca, cegado por la adulación, lo firmó sin percatarse de la trampa. La ley de los medos y persas no podía revocarse. Daniel escuchó el decreto, sabía lo que significaba, pero no cambió nada de su rutina. 3 veces al día, como siempre, abrió las ventanas de su casa hacia Jerusalén y se arrodilló para orar. Sus enemigos lo esperaban. Corrieron ante el rey con la acusación. Darío comprendió demasiado tarde que había sido manipulado. Pasó el resto del día intentando librar a Daniel, pero la ley era irrevocable. Con el corazón quebrado, ordenó que lo llevaran al foso de los leones. Mientras la piedra sellaba la entrada, pronunció unas palabras que revelaban tanto su dolor como su esperanza. Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará. Aquella noche, el rey no comió ni escuchó música. No pudo dormir. Al amanecer, corrió al foso con ansiedad en el rostro y gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones? Desde las profundidades se escuchó una voz firme y serena. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho mal contra ti. El rey se llenó de alegría. Daniel fue sacado ileso, sin una sola herida en su cuerpo. Los acusadores, en cambio, fueron arrojados al foso, y antes de tocar el suelo, los leones ya los habían devorado. Darío proclamó entonces un nuevo decreto. El Dios de Daniel es el Dios viviente, cuyo reino no será destruido, y cuyo dominio no tendrá fin. La oración silenciosa de un hombre fiel había transformado nuevamente la historia de un imperio. Daniel había visto la gloria y la caída de reinos. Había servido a reyes que gobernaron con puño de hierro. Había sobrevivido a decretos de muerte y conspiraciones. Pero lo más impactante de su vida aún estaba por llegar. Cuando los imperios se sucedían unos a otros, Dios abrió los cielos para mostrarle lo que estaba oculto a los ojos humanos: el mapa del futuro. Una noche, mientras oraba y ayunaba, Daniel fue arrebatado en visión. Vio los 4 vientos del cielo agitando el gran mar, y de aquel mar surgían 4 bestias terribles, diferentes entre sí. La primera era como un león con alas de águila. La segunda, como un oso encorvado con 3 costillas en su boca.
La tercera, semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Pero la cuarta era indescriptible, espantosa, fuerte, con dientes de hierro que devoraban y desmenuzaban todo a su paso. De ella surgieron 10 cuernos, y entre ellos apareció uno pequeño que derribó a 3 y comenzó a hablar con arrogancia contra el Altísimo. Mientras Daniel contemplaba horrorizado, los cielos se abrieron y vio tronos que eran colocados. El anciano de días se sentó en su trono de fuego. Miles de millares le servían, millones de millones estaban de pie delante de él, y los libros fueron abiertos. En medio de aquella escena majestuosa apareció uno como hijo de hombre, que vino con las nubes del cielo y fue presentado ante el anciano de días. A él se le dio dominio, gloria y un reino eterno que jamás será destruido. El corazón de Daniel tembló. Aquellas visiones no eran solo símbolos de su tiempo, sino revelaciones que atravesaban los siglos. Dios le mostró que los imperios humanos, tan poderosos en apariencia, son como bestias que caen una tras otra, pero al final el reino de Dios prevalece y se establece para siempre. No fue la única revelación. Más adelante, Daniel contempló un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío que lo derrotaba con violencia. Vio el surgimiento de un poder pequeño que crecía hasta desafiar lo sagrado, profanar el santuario y engañar a multitudes. Escuchó entonces una voz que decía: «Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado». Años después, mientras meditaba en las profecías de Jeremías sobre los 70 años de desolación de Jerusalén, Daniel volvió a clamar en oración con lágrimas y ayuno. Entonces, el ángel Gabriel descendió con un mensaje celestial, las famosas 70 semanas, un cronograma profético que hablaba de la venida del ungido, de su muerte, de la destrucción del templo y de un tiempo de tribulación hasta el fin. En otra ocasión, junto al río Tigris, Daniel vio un ser celestial resplandeciente como el relámpago. Aquella visión abrió un velo. Le fue mostrado un conflicto invisible en los cielos, donde príncipes espirituales luchaban contra Miguel, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios. Una batalla que trasciende ejércitos humanos y que define el curso de la historia. El mensaje final fue claro. Habrá un tiempo de angustia como nunca antes, pero los que estén inscritos en el libro de la vida serán librados. Y una promesa brilló sobre todas las demás. Los sabios resplandecerán como el brillo del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como estrellas por toda la eternidad. Daniel, agotado por lo que veía, cayó de rodillas. No podía entenderlo todo, pero el ángel le dijo: «Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Tú descansarás, y al final de los días te levantarás para recibir tu herencia». Las visiones de Daniel no fueron escritas para saciar curiosidad, sino para despertar fidelidad. Y hoy, mientras los imperios modernos se alzan y caen, sus palabras resuenan como un eco eterno. Los reinos de este mundo son pasajeros, pero el reino de Dios permanece para siempre. La historia de Daniel no es simplemente un recuerdo del exilio en Babilonia. Es una advertencia y una guía para cada generación que enfrenta la presión de doblarse ante los sistemas de este mundo. Daniel permaneció fiel cuando todo lo empujaba a rendirse. Resistió cuando las leyes lo condenaban. Oró cuando le dijeron que callara. Y vio más allá de su tiempo porque confió en el Dios eterno. Reinos enteros desfilaron ante sus ojos. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todos parecían indestructibles, pero todos terminaron cayendo. Lo que permanece no son los imperios, sino la fidelidad de quienes deciden mantenerse firmes. Esa es la verdadera lección. Todo lo humano se derrumba, pero el reino de Dios no tiene fin. Hoy,
Tú y yo no vivimos en Babilonia, pero enfrentamos presiones similares. Un mundo que exige que nos arrodillemos ante ídolos modernos, éxito vacío, poder, consumo, vanidad. Y la pregunta es la misma que Daniel respondió con su vida. ¿Serás fiel? Incluso si todos los demás se doblan. Las visiones de Daniel no están muertas en las páginas de la historia. Sus palabras resuenan hoy porque estamos viendo señales que él describió hace más de 2000 años. El mundo está temblando y los libros están a punto de abrirse. Daniel terminó sus días con una promesa: descansarás y al final te levantarás para recibir tu herencia. Esa herencia también está delante de ti. No vivas para lo que perece, vive para lo eterno, porque pronto el reino de Dios será revelado, y solo permanecerán los que fueron fieles.